el estudio. ¿Alguien se acuerda en dónde nos quedamos? ¿Alguien si vino hace 8 días? ¿Cuántos vinieron hace 8 días? Levante su mano. Santo el Señor. O sea que se intercambiaron los que no vinieron hace 8 días, vinieron hoy. Gloria a Dios. Está bien, hermano, para que se vaya usted turnando. Amén. ¿Alguien se acuerda dónde nos quedamos? ¿No? Estamos viendo, hermanos, el estudio, o más bien el tema de Dios no es una trinidad, es una unicidad. Amén. Ajá, lo comenzamos a ver. Amén. Vamos a ver. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No se ponga triste, hermano. El Señor viene pronto. Ya vimos el tema del arrebatamiento, de la segunda venida del Señor, de las bodas del Cordero, del reino milenial. Amén. Y hoy estamos viendo, a ver, déjeme ver porque no. Este tema que es Dios no es una trinidad, es una unicidad. Y dice que nos quedamos en el Efesios 3, vamos a ver Efesios 3, 8 al 12. Amén. Fíjese, hermano, las Sagradas Escrituras nos muestran que la deidad de Dios es una unicidad, no es una trinidad. La unicidad, estábamos diciendo, que es la cualidad de único y consiste en un Dios multiforme, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Amén. Entonces vamos a leer, por favor, Efesios 3, 8 al 12. Dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Ponga mucha atención cuál fue la gracia que le fue dada a Pablo, porque Pablo escribió Efesios. Dice, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables. ¿Alguien podrá decirme qué quiere decir inescrutable? ¿Alguien por ahí, hermano, hermana? Por ahí dice como inigualable. ¿Alguien más? Por ahí dicen que no se cambia, que no puede ser cambiado. ¿Alguien más? Vamos a pedirle, hermano David, si tiene usted por ahí posibilidad, ayúdenos a buscar en la internet cuál es el significado de inescrutable, para que podamos entender qué quiere decir inescrutable. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Gloria al Señor. Inescrutable. ¿Alguien lo encontró por ahí? Fíjense, nuevamente, por favor, hermano. Fíjese, dice, entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, es algo difícil de entender. No es tan fácil. Por eso les decíamos, hablábamos el domingo. ¿Por qué le llaman a nuestro Señor Jesucristo Hijo de Dios? Ahorita cantábamos, Hijo de Dios. Pero también decíamos Dios poderoso. Amén. Porque el Hijo de Dios es el Dios todopoderoso. Amén. Entonces hay mucha gente que no puede entender eso. No puede entender porque en su mente humana no concibe que el Hijo pueda ser el Padre.
nosotros no somos a la misma vez padres e hijos. Tenemos hijos, somos padres, pero aparte son nuestros hijos y nosotros somos aparte, como padres. Por eso dice, inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar, fíjese, lea conmigo, dice, y de aclarar, ¿a quién? A todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido. Fíjense, la dispensación quiere decir un tiempo definido, un tiempo establecido. Amén. Dispensación del misterio escondido. ¿Cuál será ese misterio escondido, hermanos? ¿Alguien me podrá decir cuál es ese misterio escondido que habla ahí Pablo a los Efesios? No. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo? Amén. Por eso dice, de las inescrutables riquezas de Cristo, del ungido, del que vino a salvarnos, y de aclarar, porque muchos no lo tienen claro quién es Jesús. ¿Sí me explico? Y por eso se establece en esa situación una Trinidad. Por eso dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, ¿en quién? En Dios. Fíjense, por eso yo le decía a alguien, hermano, hace unos días le decía yo, y se lo voy a preguntar a usted, ¿por qué en el Nuevo Testamento ya no viene en su Biblia Jehová? ¿Por qué ya no habla de Jehová? ¿Sabía usted? ¿Alguien me puede decir? Ciertamente esa palabra de Jehová o de Yahweh o de Yahvé que se nombra en el Antiguo Testamento ya no aparece en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahora es revelado el verdadero nombre de Dios. ¿Sí me explico? Por eso dice así, a todos, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó, ¿qué dice? Todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Sí estamos entendiendo? La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, hermano, cuando reconocemos a nuestro Dios como único y multiforme, entendemos que Él tomó la forma del Padre en la creación, del Hijo en la redención en la cruz y de Espíritu Santo hoy en la gracia. Por eso el Señor le dijo, yo siempre voy a estar con ustedes. ¿Cuándo? Váyase usted a Mateo, por favor, rápidamente. Esto es un poquito fuera de lo que traemos aquí, pero para que usted entienda por qué nuestro Señor Jesucristo les dijo, no los voy a dejar huérfanos. ¿Quién deja huérfanos? Un padre, porque Él era el Padre. Dice, y les voy a mandar otro consolador, el cual es el Espíritu de verdad. Pero vaya usted a Mateo 28, por favor. Mateo 28. ...19... Vamos a ver, el 20 creo es. Mateo 28... En el 20, dice así, enseñándoles que guarden, que hagan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo, fíjese, no dice, va a venir otro, o va a ser otro Dios, o otra persona. No, dice, he aquí yo estoy con vosotros
¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién lo dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Él está con nosotros, pero en forma de Espíritu Santo. Amén. Bueno, vaya usted a Génesis 1, 26 y 27. Esa teoría, esa doctrina, hermano, de que Dios es una Trinidad, ha sido muy esparcida. Y argumentan, hermano, que hay un Dios trino, porque hay versículos que interpretan mal nuestros hermanos que creen que Dios es una Trinidad. Vaya usted a Génesis 1, 26 y 27. Dice, entonces dijo Dios, ¿cómo dijo? Hagamos. Y esa palabra de hagamos dice, ¿ya ven cómo ahí le estaba hablando el Padre al Hijo? O la primera persona de la Trinidad a la segunda persona de la Trinidad. Le estaba hablando al Hijo. Y le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aquí hay dos cosas. Pareciera que la Biblia se contradice. En el verso 26 dice hagamos. ¿Está en plural o singular esa palabra? Plural. Como que estuviera hablándole a alguien más. ¿Sí? Pero no podemos pensar que le está hablando a la tercera persona, a la segunda persona, a la primera persona de la Trinidad. No lo podemos pensar. ¿Por qué? Porque no sabemos a quién le hablaba. Unos dicen, no, es que le hablaba a la persona del Hijo, el Padre al Hijo. No, porque no lo dice. Sin embargo, luego dice, conforme a nuestra semejanza. También ahí pareciera que está hablando en forma plural. Pero luego si usted se va al siguiente, sigue usted leyendo y dice, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice, y creó Dios, no dice, y crearon los dioses. Amén. Ni crearon las personas, ni creó la Trinidad. Dice, y creó Dios. Ahí, ¿en qué habla? ¿Singular o plural? En singular. Y creó Dios, dice. Porque si fueran dos o tres, dice, y crearon al hombre. ¿Sí? Y hubiera dicho, y crearon al hombre a su imagen y a semejanza de Dios, los crearon. Varón y hembra los crearon. Pero no dice así. Amén. Y por eso a veces dice, no, es que ahí le estaba hablando, no podemos saber. Entonces, hermano, este versículo sostiene esa teoría. Y dice, y le estaba hablando a la otra persona de la Trinidad. Pero si usted se va a Hechos 17:29, vamos a entender qué dice la palabra. Fíjese, vaya usted por favor. Hechos 17:29. A veces nuestro raciocinio, hermano, piensa conforme a lo que dice aquí. Pero hemos entendido que esta revelación va a dar por medio del Espíritu Santo. No se va a dar por la mente humana o el raciocinio humano de entender quién es Dios, que es una Trinidad. No es así. Dice Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? No debemos pensar, fíjese, que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de qué? Y de imaginación de hombres. ¿Sabe usted cuándo surgió ese asunto de la Trinidad, hermano? ¿Alguno sabe? ¿Alguno sabe, hermano? ¿Cuándo surgió ese asunto de la Trinidad? En un concilio.
en un concilio. Se juntaron personas de la iglesia y empezaron a dilucidar. O sea, es como si nos reuniéramos acá, nos sentamos y empezamos a pensar, ¿qué es Dios? Dios es un padre porque dice que hay un padre. Dios es un hijo porque dice que hay un hijo. Dios es un Espíritu Santo porque dice que hay un Espíritu Santo. Entonces pensamos, Dios es una Trinidad. Un solo Dios en tres personas distintas. ¿Y sabe de dónde surgió esto? De la Iglesia Católica. Porque, hermano, inmediatamente después de que nuestro Señor Jesucristo se va, se empieza a extender la iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva, la iglesia genuina. Pero empieza la persecución, hermano, de Constantino, del emperador romano, y veía, hermano, perseguía a los cristianos y entre más los perseguía, más se multiplicaba. Y es necesario que estudiemos la historia de la iglesia. Y entonces, hermano, empezó a multiplicarse y Constantino dijo, bueno, vamos a ordenar esto. Y él vio una cruz en el cielo y dijo, yo me voy a convertir en cristiano. Y empezaron a hacer sus concilios, concilio de Nicea, concilio de Trento, y empezaron a pensar como hombres, ¿qué será Dios? Amén. Por eso, hermano, empezaron también a hacerse imágenes. Y dice Hechos 17:29, siendo pues linaje de Dios, ¿qué dice? No debemos pensar que la divinidad, o sea, que Dios sea semejante a ¿qué? A oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Porque empezaron a imaginarse, no, pues Dios puede ser una Trinidad. Y en todas las culturas, hermano, hermana, hay dioses. Amén. Fíjese, hay un Dios que se llama Siddhartha Gautama. ¿Sí lo conocen? Es un Dios hindú. Y ese Dios tiene como 6 brazos, 3 de un lado y 3 de otro. Y para acabarla de amolar es una mujer. Hoy en día, ¿sabía usted, hermano, que en Corea, creo que es Corea del Sur, está extendiéndose una religión, una secta que dice que Dios es mujer? ¿Sabía usted eso? Imagínese. Ponerle sexo a Dios. Imagínese. Qué tremenda cosa, hermano. Amén. Vaya usted, hermano, rápidamente, por favor, a 1 Corintios 4:6. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, hermano, como hijos de Dios, de no pensar, ¿cómo será Dios? ¿Qué forma tendrá Dios? Qué tremenda cosa, porque ahorita, hermano, están surgiendo muchas doctrinas, muchas religiones que empiezan a pensar, a entender la palabra como ellos quieren. 1 Corintios 4:6 dice así: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí. ¿Quién hablaba ahí? ¿Quién escribió esto? Pablo. Amén. Decía, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. ¿Para qué? Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que ¿qué? De lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea, hermano, si aquí dice una cosa, no puedo pensar más de lo que está escrito. Hay teorías, hermano, ¿sabía usted que dice que el hombre ya existía antes de Génesis? Hay teorías cristianas que dicen que el hombre ya existía, que no fue Adán el primer hombre. Amén.
Y luego dicen, hay teorías, hermano, de que aquí en la tierra había ángeles y había hombres y se metieron los hombres con los ángeles o las mujeres con los ángeles y empiezan a hacer sus teorías. Si hay un verso, pero ahí no podemos pensar más de lo que está escrito. ¿Sí me explico? Entonces, siendo pues la doctrina de la Trinidad una imaginación de hombres, hermano, puesto que se basan en otros dos versículos que vamos a ver, los cuales también malinterpretan. Vaya usted a Primera de Juan 5, primera carta de Juan 5, versos 7 y 8. Y no entienden estos versículos por qué se habla así. Y me he encontrado con muchos hermanos que me dicen, mira, aquí está bien clarito, son 3. ¿Usted cree que sean 3? No, es uno solo. Fíjese que dice, porque 3, me dicen, ¿ya ves? Ahí está, son 3, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, ¿quién es el Verbo? Jesucristo, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Ya ves cómo ahí están los 3? Pero sigue leyendo más adelante que dice, y estos 3 son uno, no son 3 diferentes. Es que estamos en la necedad, hermanos, de dicotomizar a Dios. ¿Qué quiere decir dicotomizar? Partir, dividir. ¿Sí me explico? Es que aparte es el Hijo, es que aparte es el Padre y aparte es el Espíritu Santo. Entonces, hermano, esa situación de la Trinidad es una creación del hombre, un pensamiento del hombre y de la Iglesia Católica. Ahí fue donde empezó a acuñarse esa situación de Dios es una Trinidad. Y por eso siempre están con eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué nombre entonces? Padre no es nombre, ¿o sí? Hijo no es nombre. Espíritu Santo tampoco es nombre. Y dice la palabra que todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, hacedlo todo, ¿en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, hermano, en este versículo dice, y estos 3 son uno. Siga usted leyendo, el 8. Y otra vez dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Ahí están otros 3, ya ve, hermano, cómo son 3. Pero dice, y estos 3 concuerdan. Amén. No son diferentes, es el mismo. Y hay otros versículos que tergiversan en que dicen que son 3. Y no, es uno solamente. Entonces, hermano, la formulación de un solo Dios en 3 personas distintas no quedó firmemente establecida y ciertamente no se asimiló por completo. Porque si usted va a alguien que cree así y le dice, a ver, explícame cómo está. No, pues es como un huevo, me dice. El huevo tiene cáscara, tiene yema y tiene clara. Pero no son 3 huevos, ¿o sí? Es uno solo. Esa es la forma que a veces no entienden y no comprenden que Dios no es una Trinidad. Amén. Vaya usted rápidamente a Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Alguien también me decía, es que Dios es como el agua, pero tiene 3 formas, se presenta en 3 formas, ¿sí o no? Sólido, líquido y gaseoso, pero no es diferente, es el agua en 3 formas diferentes. Amén. Deuteronomio 6:4, vamos a leerlo. Pero esto, hermano, es un poco difícil de entender. ¿O si lo entendemos clarito, hermano? ¿Lo entendemos a la primera? Levante su mano, ¿cuántos entendieron a la primera esto? Es un poquito difícil, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, hermano, el que nos va a revelar quién es Dios. Amén. Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel,
El Señor nuestro Dios, bueno, en la versión suya dice Jehová, ¿verdad? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Pero váyase rápidamente a Marcos 12:29. Fíjese, Deuteronomio está entre los 5 primeros libros de la Biblia. Es uno de los libros del Pentateuco. Y lo que dice en Deuteronomio lo dice en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Marcos 12:29, ¿lo tenemos? Fíjese que dice: Jesús le respondió, y eso es lo que yo le estaba diciendo hace rato. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, pero ahí ya no trae Jehová, ¿se da cuenta? Dice: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En primer lugar, es un mandamiento de creer y entender que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ese Dios se presenta en diferentes formas, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Vamos a leer Lucas 1:35, el domingo lo leímos, pero vamos a ver. Y por eso quise, a los que vinieron el domingo, hablar sobre esa explicación de por qué le llaman a nuestro Señor Jesucristo el Hijo de Dios. Lucas 1:35 dice así, ¿lo tenemos? Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, ¿será qué? Será llamado Hijo de Dios. Pero no era porque propiamente era un hijo de Dios, sino iba a ser llamado Hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Ya lo comentamos el domingo. Váyase a Lucas, por favor, 22, 69 y 70. Hay muchas cosas, mi hermano, que a veces la gente no entiende y no comprende. Y yo le decía, creo que el domingo, los que nacieron en el Evangelio no vieron quizás la imagen que les voy a representar. Pero los que vivimos en el catolicismo, hermano, ¿cuántos fueron a la iglesia católica? Levante su mano. En la iglesia católica, hermano, te representan a Dios como un viejito, luego uno más joven y luego una paloma. ¿Sí lo han visto? Ese es Dios, dicen, la Trinidad, la Santísima Trinidad. Fíjese, vamos a leer que dice Lucas 22, 69 y 70. Dice: pero desde ahora el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Se sentará a la diestra ¿de qué? Del poder de Dios. Dijeron todos luego: ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. O sea, no se decía él propiamente, sino decía: ustedes dicen que lo soy. Pero dice que desde ahora el Hijo del Hombre se sentaría a la diestra del poder de Dios. Cuando habla de la diestra, hermano, está hablando no de la derecha o de una persona, porque ¿qué dijimos? Que Dios es espíritu. ¿Y un espíritu tendrá derecha e izquierda? No. O bueno, búsquele a ver si tiene espíritu derecha o izquierda. No. Porque nuestra mente, hermano, concibe quizás a Dios como un ser como nosotros. Pero no es así. Amén. Y usted dirá: pero hermano, es que a veces habla de la derecha del Padre, a veces habla del rostro de Dios, o habla del dedo de Dios, o habla de la mano de Dios.
Buena pregunta, hermana Elena. Buena pregunta. Alguien podría decir, hermano, ¿dónde se va a sentar? ¿Hay 3 tronos? ¿Usted qué dice? Sí, pero ¿hay 3 tronos? No, hay un solo trono. Cuando habla a la diestra del poder de Dios es porque nuestro Señor Jesucristo iba a recibir, o más bien recibió. Vaya usted otra vez a Mateo 28, pero ahora vamos a ver el 18. 28, 18. ¿Lo tenemos? Fíjese, esto lo tenemos que entender mediante el poder del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo. Fíjese que dice, y Jesús se acercó, la humanidad de Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada, ¿en dónde? Fíjese, y si a él le dio toda potestad, toda autoridad, ¿con qué se quedó el Padre? Porque él era el Padre. Pero desde ese momento, hermano, fíjese que ya estaba hablando después de la resurrección, después de que resucitó, ahora sí, se le dio toda potestad. Por eso estamos leyendo allí en Lucas, donde dice, y se sentará, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Porque él, hermano, iba a tener o tiene todo el poder de Dios. ¿De qué Dios? De Dios el Espíritu, que no podíamos ver. ¿Sí me explico? Ahora sí ya tomó un cuerpo. Por eso Juan vio un trono y ¿cuántos sentados en el trono? Vayamos por favor a Apocalipsis. ¿Cuántos glorifican al Señor? Yo sé, hermano, que esto no es tan fácil de entender, pero por medio de la revelación del Espíritu Santo vamos a entenderlo. Apocalipsis 1. Desde el 7, bueno, desde el 6 para que entendamos. Dice, y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ya dice, ay, mire, ahí está el Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero luego dice, ¿qué más dice? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ponga mucha atención, ¿eh? ¿Quién va a venir? Jesucristo. Y los que le traspasaron, o sea, los judíos, los israelitas, dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, aún los romanos. Sí, amén. Y luego en el 8 dice, yo soy, ¿qué dice? El alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Dice quién? Entonces, ¿hay 2 señores? No, hay uno. Dice, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién va a venir? Y luego en adelante, ¿qué dice? El Todopoderoso. ¿Me explico? Es el mismo. No hay Trinidad. Es el mismo. Luego vaya usted al 1:10. ¿Lo tenemos? Dice, yo estaba en el espíritu. ¿Estaba en el espíritu o en la carne? Ah, en el espíritu, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, otra vez, yo soy el alfa
y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, ¿a cuántos? ¿A 3? A uno, semejante al Hijo del Hombre. Fíjese, ¿a quién le decían el Hijo del Hombre? A nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, ponga mucha atención, porque aquí hay revelación. Dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante del Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Pero no dijo a Jesús, dice a uno, o sea, no lo reconoció, dice a uno semejante al Hijo del Hombre. Y Juan, este Juan era el discípulo amado, el que estuvo en el pecho del Señor Jesús, imagínense. Pero no lo reconocía, ¿por qué? Porque ya estaba el Señor glorificado. Y dice, ¿dónde nos quedamos? Dice, y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran ¿qué? Blancos como la lana. ¿Cómo? Si el Señor Jesucristo se fue a los ¿cuántos años? ¿Cuándo murió? Unos dicen que 33 y medio. Unos dicen que 33 años. Pero bueno, hermano, 6 meses no es gran cosa. Sí. Y ¿cómo es que estaba entonces con cabellos blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies, ¿qué dice? Semejantes al bronce bruñido. ¿Y qué más dice? Refulgente como en un horno de fuego y su voz estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Cuando le vi, caí, ¿qué dice? Como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. ¿Qué dice? Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve ¿qué? Fíjese, estuve muerto. Nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tenía el poder de todo. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, hermano, no vio a 3. ¿Sí me explico? Vio a uno solo. Y a uno solamente sentado en el trono. Vamos a ver, déjeme usted buscar. ¿Cuántos glorifican al Señor? Si estamos entendiendo esto, hermano, porque los veo muy callados. ¿Están meditando? Están meditando, están pensando, ¿será o no será? ¿Será que el hermano dice la verdad? Vaya usted. Apocalipsis 4. Uno, por favor. Fíjate, es importante este tema. Es importante. Porque muchas veces pensamos, no, pues cualquier iglesia que predique el evangelio es cristiana y ahí voy y me meto. No. No, hermano, porque hoy en día, en los últimos tiempos que estamos viviendo, dice la palabra que va a haber comezón de oír. Y se amontonarán falsos maestros y van a predicar cosas que no son ciertas. Apocalipsis 1 y 2, ¿lo tenemos? Vamos hasta el 3. Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta
en el cielo, fíjese. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. ¿Y yo qué? Fíjese, hermano, cuando usted lea la palabra, yo le voy a pedir un favor. A lo mejor se va a usted enojar conmigo, pero yo le voy a pedir un favor. Léala y entiéndala, trate de entenderla. Mire, dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré. O sea que muchas cosas no entendemos hasta que lleguemos ahí. Por eso le dijo: mira, sube, sube y te voy a mostrar. Amén. Las cosas que sucederán después de estas. Vea el 2, dice así: y al instante yo estaba en el Espíritu, porque es el Espíritu el que nos va a revelar toda verdad y toda justicia. Dice: estaba en el Espíritu y aquí ¿cuántos tronos? Un trono establecido. ¿En dónde? Bueno, y si hay un trono, ¿dónde se va a sentar el Padre? ¿Y dónde se va a sentar el Hijo? ¿Y dónde se va a sentar el Espíritu Santo? No, hermana, es que el Espíritu Santo es una paloma. ¿Es una paloma? No. Fíjese, dice: y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono 3, 1 nada más. Bueno, ¿y dónde está el Padre y el Hijo? Porque pues, hay un trono, no lo pueden compartir. O se sienta un momento uno y otro momento otro, ¿o cómo? No, es el mismo. Dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Ahí sí había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y cuando habla de los 7 espíritus de Dios, hermano, no está hablando que son 7 dioses o 7 diferentes espíritus. ¿Sí estamos entendiendo? No. ¿Sí? Está hablando de las formas diferentes en las que se presenta nuestro Dios. Dios es un Dios multiforme. Amén. Hasta aquí, hermano, ¿alguna pregunta? Porque, mire, hermano, ahí no pudieron entender quién era el rabí, quién era el maestro. Pero con base en la palabra de nuestro Dios entendemos que el Señor Jesús es el mismo Dios hecho carne. ¿Sí? Vayamos a Juan, esto ya lo vimos un poquito el domingo, pero vamos a verlo nuevamente. Juan 1 al 4, y nos vamos a ir más rapidito porque si no nos vamos a delatar. Juan 1 al 4. Y lo explicamos esto el domingo más ampliamente, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice así: en el principio era el verbo. Ya vimos que el verbo, ¿quién era? Jesús. Pero también el verbo es la palabra. Si en el principio Dios hablaba la palabra y decía: hágase la luz, hágase las bestias, las aves, hágase las plantas. Dice: y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Por eso dice ahí en Juan, en primera de Juan, ya lo leímos, 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Sí? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjese, podemos pensar aquí que Dios se estaba hablando de Dios, del Padre. Hizo todas las cosas. Pero dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad, ¿y qué?
la vida. Él es la vida. Sin Él estamos muertos. Por eso digo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, Cristo era el que estaba al principio, hizo todas las cosas, y váyase usted a Juan 1:14. ¿Sí lo tenemos? Dice, y aquel verbo fue ¿qué? Hecho carne. Y habitó entre nosotros. Hasta ahí vamos a entendernos. Aquel verbo que estaba hablando ahí, que estaba al principio, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, hermano, yo no concibo cómo a veces no podemos entender o no pueden entender que Dios no son tres. Dios es uno. Vaya usted a Juan 10:30, ya nos vamos a ir más rápido, solamente viendo citas, por favor. Juan, el Evangelio de Juan 10:30, ¿lo tenemos? Vamos a leerlo. Dice, yo y el Padre, ¿tres somos? Uno somos. O sea, ¿por qué insistimos pues que son tres? Vaya usted a Juan 17:22. Bien claro dice allí, yo y el Padre, uno somos. Juan 17:22. Vamos a irnos más rápido, hermano, porque vamos a terminar. Quiero que sí terminemos este tema hoy. Juan 17:22, ¿lo tenemos? Dice así, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros somos uno. ¿Quién hablaba ahí? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le hablaba ahí? No. Estaba orando. Estaba orando. Estaba dirigiéndose al Padre. ¿Sí? Porque Él estaba en condición de hijo. Entonces oraba al Padre. Pero no porque fuera otro. ¿Qué le decía? Fíjese, hay que tener mucha sabiduría y entendimiento. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿A quién? A los hombres o a los discípulos o a los que creyeron en Él. Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Vaya usted a Romanos 3:30. En ningún hermano, en ninguna cita vamos a encontrar que son dos o tres personas diferentes o tres dioses diferentes, en ningún lado, sino que siempre vamos a ver que Dios es uno. Romanos 3:30, ¿qué dice? ¿Qué dice? Porque Dios es uno, otra vez, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Tanto a los judíos como a los gentiles. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Pues los judíos, acuérdese usted que ese era el pacto de circuncidarse, y a los gentiles que ya no tenían que circuncidarse, ahora son las sin incircuncisión. Amén. Váyase rápidamente a 1 Corintios 8:4, por favor. Fíjese cuántos textos vamos a ver, no vamos a ver todos, pero mire cuántos hay. 1 Corintios 8:4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, ¿qué dice? Nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pero cuando estamos, hermano, creyendo que hay un Dios Padre, que hay un Dios Hijo, que hay un Dios Espíritu Santo, pues estamos creyendo que hay tres dioses. Y ese es el gran problema. Vamos a más adelantito a 1 Corintios 8:6. ¿Qué dice? Para nosotros, fíjese, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios.
Fíjese, pero pareciera que nos quiere confundir o nos confundimos solos en la palabra. Fíjese que dice, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y luego, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son, quiere decir que Él hizo todas las cosas. Y nosotros, por medio de Él. Y aquí los que insisten en separar a Dios en dos o tres, dicen, ya ves, está hablando de un Padre, está hablando del Señor Jesucristo. Pero no, porque está diciendo que hay un solo Dios. Amén. Vaya usted a Primera de Timoteo 1:17. ¿Lo tenemos? Primera de Timoteo 1:17. Dice así, por tanto, al Rey, no dice a los reyes, dice al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. No habla de dos o tres dioses, de dos o tres personas. Amén. Vaya usted a Gálatas, por favor, 3:20. Eso es algo difícil de entender con la mente humana. Pero cuando le pedimos discernimiento al Espíritu Santo, que nos diga y que nos muestre, porque aún Felipe dice, ay Señor, mira, yo ya no entiendo, muéstrame el Padre y me basta con eso, porque me haces esferas. Gálatas 3:20, ¿tenemos? Dice, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Regrese a 1 Timoteo 2:5. Primera Timoteo 2:5 y 6 dice, porque hay, ¿qué dice? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué dirá de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo? Porque se entendió, hermano, lo que dice Primera de Timoteo 3:16. Más adelante, chéquelo usted, váyase usted. ¿Lo tenemos? ¿Sí lo tenemos? Dice así, indiscutiblemente, léalo por favor, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Luego, ¿qué más dice? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por eso, hermano, dice la palabra que entendimos a su debido tiempo quién era Cristo. Amén. Vaya usted, Efesios 4:6, por favor. Por cierto, hermano, perdón la interrupción, pero hermano, una gata vino y dejó a su hijo por ahí. Si alguno quiere un gatito, me dice y se lo lleva. Sí, porque pobre gatito está llorando y no sé qué va a pasar con él. Pero bueno, vamos a regresar al tema. Efesios 4:6. Dice así, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí con esto vamos a ir terminando. Quiero hacerle una pregunta. Cuando dice el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe? ¿O qué entiende? Si hay alguna duda, hermano, con confianza, pregunte. ¿Decía usted, hermano? ¿Alguien más? Sí, Él es el único, pero ¿por qué dice el cual es sobre todos
y por todos y en todos. O sea, ¿por qué dice así? ¿Por qué dirá así? Fíjese, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Porque no hay nada más. ¿Sí? Ajá. Ajá, pero ¿por qué? Sí, pero fíjese, aquí está encerrado el misterio de esa famosa Trinidad. Fíjese, ¿por qué dice el cual es sobre todos? Porque es el Padre de todo, creó todas las cosas. Y por todos, ¿quién fue crucificado en la cruz? Por todos, Jesucristo. Y está en todos. ¿Cómo están en ti y en mí Cristo? En Espíritu Santo. Por eso dice así, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Fíjese, a veces nada más leemos y no entendemos por qué dice así. Amén. Y por último, hermano, vaya usted 2 citas más. Santiago 2:19. No sé si con esto, hermano, estamos entendiendo que Dios no es una Trinidad, es una unicidad. Amén. Santiago 2:19 dice, ¿lo tenemos? Fíjese, ¿qué dice? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Creíste bien? Pero si estás creyendo que son 3, ¿estamos creyendo bien? No. Fíjese, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios, ¿qué dice? Creen y tiemblan. Mire, los demonios cuando usted o alguien más dice, no, es que son 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los demonios se burlan de usted o del que crea así, porque no hay tal Trinidad. Y por último, hermano, vaya usted a 1 de Juan, por favor. 5. Primera de Juan 5. Con esto vamos a terminar hoy este estudio. Y espero, hermano, que esto ya quede bien clarificado. 5, 19 y 20. Y 21 también vamos a leer. ¿Lo tenemos? Y esto se lo digo, hermano, porque mire, hay una gran cantidad de iglesias que hablan en la Trinidad. Y dicen en un Dios trino, en Dios triuno, etcétera, etcétera. No. Nosotros hablamos de un solo Dios. ¿Sí? Y todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice así, sabemos que somos ¿qué? De Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿O a quién se le llama Hijo de Dios? Jesucristo. ¿Y nos ha dado qué? Cuidado, porque a muchos no les ha dado entendimiento. Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, ¿qué? Jesucristo. No dice estamos creyendo en una Trinidad o estamos en un Dios triuno, no. Este es el ¿qué? ¿Ya se dio cuenta que dice? No lo dije yo, no lo puse yo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjese, hijitos, dice el 21. Hijitos, guardaos. ¿Por qué dirán sí, hermanos? Esta es la última pregunta ya, les prometo ya no hacerles preguntas. ¿Por qué dirá así? Cuando estamos creyendo en 3, estamos haciendo ídolos, dioses. Cuando estamos creyendo en otras cosas,
Como dice la hermana Elena, estamos haciendo ídolos, dioses. Por eso dice, hijitos, guardaos de los ídolos. O sea, no se desvíen. Aquí en el 20 está diciendo la verdad. Él es la verdad, Él es la vida. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero ¿sabe qué, hermano? Con esto terminamos. El diablo quiere evitar a toda costa que se predique en el nombre de Jesús, que se crea que Jesús es Dios y que se crea que en Él tenemos la salvación y la vida eterna. Por eso están los famosos testigos de Jehová que predican. ¿Usted sabe qué predican? Pues quién sabe a qué predican, porque pues ya lo vimos que Jehová es una palabra errónea. ¿A quién predican? Están los testigos, los mormones. ¿Qué predican los mormones? Yo le decía a los testigos, ¿me traes el evangelio de Cristo? Sí, traigo el evangelio de Cristo, pero me hablan todos sobre Jehová. Y le digo, ¿y crees en la salvación? ¿Crees en la sanidad? ¿Crees en los milagros? ¿Crees en el mover del Espíritu Santo? No, eso ya pasó, eso ya. ¿No creen en eso? Entonces, ¿cuál es el evangelio que nos están presentando? Recuerda, hermano, el evangelio es para 4 cosas. ¿Sí sabemos, si nos recordamos? ¿Para qué? Salvación, liberación, restauración, sanidad. Sanidad. El verdadero evangelio es para eso, porque eso hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a presentar su evangelio. El evangelio quiere decir las buenas nuevas, ¿sí? Entonces, hermano, no se deje usted engañar, porque van a empezar a venir tremendas doctrinas, ¿eh? Ya hasta los homosexuales, las lesbianas están ya haciendo sus iglesias. ¿Sabías eso? Tremendo. Están ministrando, están pastoreando iglesias. Los homosexuales, las lesbianas. Y ahí nada más te dicen, mira, lo más importante es el amor. El amor y nada más. Y no, hermano. Lo más importante es creer en Cristo Jesús para salvación. Póngase de pie, hermano, póngase de pie y vamos a orar. Y vamos a pedir por aquellos que no han encontrado la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús.